Para dar inicio a la unidad de obras de construcción, vamos a partir por explicar los edificios de altura. En esta presentación haremos una pequeña definición, hablaremos sobre la historia de la evolución de los edificios de altura, algunas nociones y sistemas estructurales básicos. Aunque la definición de edificios de altura es variable dependiendo de la época y el lugar del edificio o de su impacto en el perfil de una ciudad, consideraremos como edificios de altura aquellos que excedan en su última planta los 22 metros de altura, lo cual tiene relación tanto con consideraciones estructurales como aquellas dictadas por la protección contra el fuego y las circulaciones verticales de escape. Una primera construcción realizada completamente con un esqueleto de hierro es la fábrica de chocolates en Nossel de Jules, Saude, del año 1872, que puede ser considerada una interpretación de un entramado de madera en hierro. El esqueleto de las paredes exteriores descansa sobre un sistema de altas vigas de cajón perimetrales que transmiten todas las solicitaciones a las cuatro pilas, que son machones que sostienen dos arcos contiguos o tramos metálicos de un puente. No hay paredes divisorias que arriostren el edificio y las paredes de las testeras están en voladizo, así que no pueden arriostrarlo. Para ello, se planteó como solución el que la fachada fuera un elemento rígido en sí, mediante una reticulada rombondal. Transversalmente, las vigas se unieron a los pilares mediante cartelas. De este modo, la realización de un esqueleto completo en hierro fue posible y racional solo con el uso de estructuras remachadas en fierro forjado. Este edificio anticipa algunos de los elementos estructurales de la moderna construcción con esqueletos de acero como las vigas cajón, los arrastramientos en la fachada o el marco rígido. Todos elementos que permitirán el desarrollo de los futuros edificios de altura. El hierro fundido se inició y desarrolló como material de construcción en Europa. Sin embargo, las posibilidades del acero se hicieron realidad en los Estados Unidos. El desarrollo de la industria del acero con nuevos y más perfeccionados sistemas de producción permitió un considerable aumento en la resistencia del material, dando como resultado estructuras con luces mayores y que podían soportar mayores cargas. Pese a que no hubo experiencias en Europa con estructuras completas de hierro o acero, la difusión de los edificios de varios pisos tiene lugar en Estados Unidos. El repentino aumento de los proyectos de edificación en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX permitió la instalación de plantas de laminación que producían grandes cantidades de perfiles normalizados. La influencia del acero en el diseño arquitectónico se puede seguir en una serie de edificios, principalmente rascacielos construidos en Estados Unidos entre los años 1870 y 1900. Las estructuras de acero fueron un claro impulso para construir cada vez más alto, junto con los comparativamente menos prejuicios que habían en Estados Unidos respecto de Europa, y el uso de referencias históricas. Solo con la construcción en acero fue posible satisfacer las exigencias de un máximo aprovechamiento de los terrenos y de la superficie de los edificios en un ritmo de construcción acelerado. Aunque no es el primero de los edificios de altura en acero, el edificio de la imagen, el Unity de Warren, podemos ver una clara expresión de los principios antes expuestos. Eso sí, siempre con una reducida visibilidad de la presencia del esqueleto de acero en el edificio terminado.
El centro de la construcción en altura con estructura de acero fue Chicago, metrópolis comercial e industrial. El incendio de 1871 que destruyó casi todo el centro de la ciudad supuso una oportunidad de empezar de nuevo con las exigencias de una construcción rápida y obviamente resistente a los incendios. El primer edificio construido completamente en acero fue el de la firma Home Insurance, proyectado por William LeBaron Jenney, con 12 plantas. Pese a estar recubierto de detalles clásicos, pone de manifiesto su forma de caja y retículo estructural de acero. A partir del sexto piso se utilizaron perfiles de acero y conexiones remachadas. Los revestimientos antiincendios de la estructura fueron prefabricados en terracota. William LeBaron para el almacén Fire, finalizado en el año 1891, llegó a definir un sistema que fue pionero para su época. El detalle de la protección contra el fuego de la estructura de acero y la construcción del suelo llegó a ser un detalle tipo de la construcción en acero para la mayoría de los edificios de oficinas de varias plantas construidas en Chicago entre los años 1883 y 1900. 12 años antes, el mismo LeBaron había proyectado el edificio First Leiter. El edificio tenía columnas de hierro fundido, vigas maestras de hierro, viguetas de madera y las pilastras de la fachada en albañilería. El edificio tenía inicialmente 5 plantas, a las cuales se le sumaron 2 más. Como se ve en la planta, en la figura de la izquierda, las circulaciones y servicios son desplazados hacia el perímetro, permitiendo una libertad en su uso. Es destacable la esbeltez de los pilares, tanto interiores como perimetrales, permitiendo la aparición de grandes ventanales hacia el exterior. Desde un principio se le dio valor a que las plantas del edificio fueran lo más libres posibles, permitiendo para eso un cambio de su uso. Es posible que así como edificios que fueron construidos en un principio como almacenes, después pasaron a ser oficinas o al contrario. También la posibilidad de ampliaciones de pisos fueron planificadas y ejecutadas, como en el caso antes expuesto. Junto a los problemas puramente estructurales que planteaban los edificios de altura, se tuvieron que resolver problemas como es el desplazamiento vertical de las personas y las instalaciones. Elisha Graves Otis fue el primero del mundo que comenzó a fabricar ascensores por el año 1853. En el año 1854, Otis exhibió su invento más importante, un mecanismo de seguridad automático para parar en caso de que los cables se rompieran. En el año 1857 instaló el primer ascensor de pasajeros en los grandes almacenes Hanwoods, de 5 pisos en Nueva York, que funcionaba con una máquina de vapor. Este invento facilitó la construcción de edificios de altura. A finales del siglo XIX, aún se seguían construyendo en Chicago edificios de altura con estructura de muros de carga. Se pueden comparar los resultados entre el último edificio con muros de carga del año 1891, el edificio Monadnock de 16 plantas, y el edificio Reliance del año 1894 y 15 plantas. Ambos obra de la misma oficina de arquitectura Burhan y Roth. Eso se verá más adelante en una nota diapositiva. El edificio Reliance, al igual que el First Leiter, fue proyectado inicialmente de 5 plantas, a las cuales se le agregaron posteriormente otras 10.
Al igual que Paxton, había logrado en el Crystal Palace la concepción de una forma modular que por adiciones horizontales se podía extender de acuerdo a las necesidades. El edificio Reliance se logró también este desarrollo progresivo, compuesto por la superposición de unidades iguales. En la figura del centro se puede ver un corte del edificio Reliance donde se muestra la relación entre el cerramiento en terracota, el antepecho de albañilería y la viga en voladizo de acero. Si comparamos las plantas, podremos ver que el edificio Monadnock es una mole maciza, con muros de 183 centímetros en su base, perforados por ventanas, con muros transversales de rigidización. En cambio, el edificio Reliance, la estructura se convierte en una malla en la cual se pueden disponer libremente los tabiques divisorios y la fachada en una cuadrícula ligera de vidrio y terracota. El Old Colony Building del año 1894, construido en el mismo periodo en Chicago, contiene un interesante desarrollo estructural, con sus portales interiores que describen un perfil abovedado, el cual garantiza la estabilidad del edificio contra el empuje del viento. En general, los rascacielos de Nueva York, en cuanto a concepto y construcción, separan la expresión exterior de la construcción interior. La ornamentación de corte histórico que presentan las fachadas da cuenta de un giro que comienza a tomar toda la arquitectura de los rascacielos y la cual persistirá durante unos 30 años, repitiéndose el empleo de todos los estilos de épocas anteriores en la arquitectura de rascacielos. Así surgen derivaciones estilísticas como la torre del Madison Square Garden, del año 1890, una copia alargada de la Giralda de la Catedral de Sevilla o el edificio Woolworths de 235 metros con 55 pisos, un derivado de la torre de una iglesia gótica francesa tras el cual queda oculta el esqueleto de marcos de acero. Con el cambio de centro económico de Chicago a Nueva York, también cambia el centro de las innovaciones en rascacielos y los arquitectos a cargo de estas innovaciones. Además, también se produjo un cambio en la legislación de Chicago en el año 1893, donde se limita la altura de los edificios a 40 metros, con lo que se perdió su liderazgo en la construcción en altura. Louis Sullivan se puede considerar como el primer teórico de la estética de los edificios de altura, representada por el principio de la forma sigue a la función. En el edificio Warranty del año 1895, Sullivan acentúa y hace legible la verticalidad y la escala del edificio, subdividiéndolo en las tres zonas: la base, los pilares y la cornisa, homologable a las tres partes de una columna clásica: el basamento, el fuste y el capitel, un principio que persiste hasta el día de hoy. La estructura de este edificio es de marcos de acero con revestimientos de terracota. Una segunda época de los rascacielos con posterioridad al periodo anterior se inicia en los años 20, caracterizados por edificios como el Chrysler de 313 metros de altura y el Empire State con 383 metros de altura, en los cuales cada vez se fortalece más la expresión de la estructura en detrimento de la decoración que tiende a desaparecer.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, el principio de la construcción de edificios de altura en base a un esqueleto se consolidó. Los rascacielos surgían como una estructura de marcos de acero en los cuales sobre sus fachadas los elementos verticales quedan a la vista, remarcando el gesto vertical. Con la independización definitiva de la fachada de su rol estructural, se inicia el cerramiento modular acristalado, el cual da paso a lo que hoy conocemos como el muro cortina. Otro punto relacionado con los cambios de normativas es la cada vez más presente presencia del núcleo de circulaciones verticales y servicios, el cual va tomando, además de un rol fundamental, uno estructural. En la medida que los edificios logran mayores alturas, desaparece el patio de luz central y se hacen más esbeltos. Entre los edificios con patio de luz encontramos, por ejemplo, el de la Figura, el edificio Strauss en Chicago del año 1923. Dada su forma masiva, con unas grandes dimensiones en planta en comparación a la altura, esta tipología de edificios necesitaban estructuras menos resistentes frente a las solicitaciones horizontales. En la planta de la izquierda, levemente irregular, se puede apreciar que el patio ocupa un noveno de la superficie total construida. Entre el año 1948 y el 1951, Mies van der Rohe construye su famoso edificio de departamentos denominados Lake Shore Drive, dos bloques similares de 26 plantas, separados y girados en 90 grados uno respecto del otro. Las distancias entre ejes estructurales son de 6,4 metros, 3 módulos en el ancho y 5 en el largo. El esqueleto estructural está compuesto por pilares H y vigas T de acero ignífugo. Los cerramientos que están integrados a la estructura están formados por parteluces, que son columnas delgadas que dividen en dos un hueco en una ventana. Estos parteluces son de acero soldados directamente a la estructura primaria. En la imagen de la izquierda aparece cómo se está montando un panel en la estructura. Mies desarrolla al máximo su idea de esqueleto estructural con un edificio administrativo construido en el año 1958 en Nueva York llamado el Seagram Building. Un bloque de 39 plantas y distancia entre ejes estructurales de 8,5 metros. En este caso, y a diferencia del de Lake Shore Drive, el cerramiento se coloca por delante de la estructura y, excepto por las conexiones de apoyo, es independiente de ella, como se puede ver en la figura de la izquierda. A finales de los años 50, Estados Unidos era quien dominaba el desarrollo tecnológico del rascacielos. El constante aumento de la altura de los edificios hizo necesario nuevas soluciones estructurales, abandonándose el marco rígido como una solución eficiente para edificios de altura. Hasta principios de los años 60, el sistema estructural que dominaba para los edificios de altura era el de marcos rígidos superpuestos, con sucesivas pruebas del mismo sistema y sin cambios significativos en la forma de la estructura. Pero durante la década de los 60 se produjeron notables mejoras en los sistemas estructurales de los edificios de altura. El sistema evolucionó del menos eficiente sistema estructural de marcos rígidos hacia sistemas de viga en voladizo, más eficientes, representados por las torres John Hancock, las Willis Exeter o el World Trade Center.
La idea de desarrollar estructuras tridimensionales conformadas por miembros ensamblados como estructura resistente aparece en los años 60. Esto, enlazado con el principio de que diferentes rangos de altura demandan diferentes sistemas resistentes, tomando en cuenta el aumento de las cargas laterales. En el año 1972, Fazlur Khan, ingeniero de las torres John Hancock y Willis, propuso una tabla, la que se puede ver en la figura, en la que relacionaba la altura de los edificios con los sistemas estructurales en acero adecuados a utilizar. Ahí podemos ver, por ejemplo, que tenemos los marcos rígidos, los marcos arrastrados, los marcos con enrejado de ligazón, los marcos tubos, sistemas tubo con columnas interiores, sistemas de conjunto de tubos y sistema de tubos sin columnas interiores. El John Hancock Center en Chicago de 1968 posee como característica principal las grandes diagonales unidas a los pilares de las esquinas. Con este sistema se obtuvo un máximo de rigidez para la envolvente tubular y una excelente relación de peso de acero por metro cuadrado, que daba alrededor de 50 kilos de acero por metro cuadrado de construcción. El adelgazamiento de la sección de la torre a medida que se asciende aumenta la estabilidad tanto estructural como estética. El principio de la caja de rigidización horizontal conduce a la estructura portante del sistema de tubo buscando un uso más eficiente de los materiales. Este es el caso del World Trade Center de Nueva York. Las fachadas exteriores de este edificio estaban formadas por pilares huecos de acero unidos rígidamente mediante dinteles horizontales, los cuales formaban un muro viga, tipo Birendell. Dada la cercanía entre los pilares y las vigas estructurales que componían la fachada, la superficie exterior del edificio actuaba como un tubo de planta cuadrada que transmitía directamente a las fundaciones las cargas laterales del viento. El espesor y la calidad del acero eran decrecientes en la medida que se aumentaba la altura, conservando de manera homogénea el perfil exterior de los pilares huecos. En el interior, un núcleo formado por pilares huecos de acero que solo resistían cargas verticales se unían mediante losas mixtas a la fachada exterior. Otra posibilidad es el sistema de conjunto de tubos. Con sus 442 metros de altura, la Willis Tower de Chicago, 108 plantas, construida el año 1974, fue por un largo tiempo el edificio más alto del mundo. El tubo empotrado aparece aquí multiplicado, yuxtaponiéndose 3 por 3 cuadrados por lados de 22,5 metros cada uno de ellos. El sistema estructural de conjunto de tubos es similar al World Trade Center con muro viga tipo Birendell, pero en este caso con presencia en el interior de las plantas de elementos resistentes verticales, que dadas sus dimensiones, estas filas de pilares interiores no obstaculizan demasiado la utilización del interior de cada planta. Entre las últimas innovaciones en los edificios de altura encontramos la búsqueda de ventilación natural al interior del edificio. En la torre Sewes Reed Foster, la cual cuenta con un vacío en espiral alrededor del núcleo central. Estas nuevas necesidades, tales como la del ahorro de la energía, la protección contra el sol, la ventilación natural, la protección contra el fuego, tienen también una directa incidencia en la estructura. Finalmente, si observamos a lo largo de los últimos 100 años, los sistemas estructurales de los edificios de altura hasta ahora
vistos han evolucionado desde la siguiente forma. Los que están marcados en la letra A son las estructuras de marcos, que pueden llegar hasta alturas cercanas a los 40 metros. Los que están en la letra B corresponden a las estructuras mixtas de marco con arrastramiento vertical y horizontal, denominado enrejado a ligazón, que eso llegaban cerca de los 50 metros. Después las estructuras con sistemas tubulares marcados con la letra C podían llegar hasta casi 70 metros de altura. Y finalmente tenemos los sistemas tubulares denominados con la letra D, que son los que pueden alcanzar sobre 100 metros de altura. El paso de un sistema estructural a otro ha significado la posibilidad de un aumento significativo en la altura de los edificios. Como pudimos ver en esta presentación, la ingeniería ha ido evolucionando y presentando distintos desafíos para poder ir ganando altura en la construcción de edificios. Es importante entender que la construcción de los edificios está limitado tanto por su diseño como por la normativa local que pueda existir. Como explicábamos que en Chicago hubo una ley que no permitió más de 40 metros de altura, por lo tanto se tuvieron que dejar hasta ahí las construcciones en altura. Para finalizar y para que puedan ver, tenemos aquí dos imágenes. Tenemos el edificio más grande de Chile, que es la torre de Cencosud, eh, que tiene alrededor de 300 metros de altura, la Costanera Center. Y tenemos nuestra torre aquí en Puerto Montt, la que está en etapa de construcción, ya casi terminando, en el Mall Costanera, que va a tener una altura de cerca de 150 metros. Bueno, espero que haya sido de útil la que hemos visto hoy. Para resumir, vimos un poco de historia de la evolución de la edificación en altura y finalmente vimos también un poco cómo se hace la conformación estructural y los distintos tipos de formas de diseñar para la construcción este tipo de edificios, donde hemos visto que predomina principalmente el acero en estos procesos de construcción, de edificación en altura, y también algunos revestimientos de tipo cerámicos, como son los terracotas, y los conocidos como muro cortina, que son revestimientos vidriados. Muchas gracias y que sigan cuidándose.